Hola chicos lindos, bienvenidos a la actualización de Beatriz. Pónganse cómodos y vayamos directo a la historia. Tener a Beatriz tan cerca hacía que Alexandro se concentrara únicamente en ella, observando cada detalle de su rostro y la forma en que el color del traje resaltaba la suavidad de su piel. Pensó que, aunque había imaginado que aquel atuendo se vería extraño en ella, el color le quedaba tan bien que no podía apartar la mirada. Pero no solo él estaba afectado por esa cercanía. Beatriz también sentía su corazón acelerado. Había notado antes lo atractivo que era Alexandro, pero al verlo sonreír tan de cerca, se le hacía el hombre más hermoso que había conocido, tanto en esta vida como en la anterior. Cuando sus ojos se encontraron, Alexandro arqueó una ceja, haciendo una mueca interrogante que parecía decir ¿pasa algo? Beatriz sintió cómo sus mejillas se encendían y desvió rápidamente la mirada, avergonzada de haberlo observado con tanta intensidad. Temía haber cruzado los límites de su amabilidad. Sin embargo, Alexandro, con voz firme, le propuso algo inesperado. ¿Quisieras acompañarme a pasear por el jardín? Beatriz se quedó sin palabras, sorprendida por la invitación. Él añadió con tono casual: Tengo un tiempo antes de la cena, así que vamos. Era una petición y una orden a la misma vez, así que a Beatriz no le quedó más remedio que tener que aceptar. Antes de salir, le preguntó tímidamente si podría cambiarse a una ropa más cómoda. Con el cambio hecho, ambos caminaron juntos por el jardín. Beatriz se sorprendió al notar la sensación de calma que le transmitía estar a su lado, y al verlo caminar delante de ella, no pudo evitar recordar cómo él le había sonreído antes. Esa sonrisa, por un instante, le hizo parecer la persona más amable del mundo, aunque sabía que él probablemente no se veía de esa forma. Mientras paseaban, Beatriz se dejó cautivar por las hermosas flores del jardín. Aquellas flores no solo destacaban por su color vibrante, sino que también por su fragancia embriagadora. Al notarla absorta, Alexandro se acercó suavemente, esta vez por detrás, y con voz baja le preguntó: ¿Te gustan las flores rojas? Beatriz, aún inmersa en el encanto del lugar, le respondió con ternura: No necesariamente. Para mí, todas las flores son hermosas. Alexandro arrancó una flor y, con un gesto inesperado, se la entregó. Beatriz la tomó con una sonrisa, emocionada por el detalle. Las flores de los árboles canarios tienen un aroma especial, dijo ella, inspirando profundamente. Es como si el perfume fuera una extensión de su belleza. Alexandro asintió mientras observaba otra flor con aire pensativo. Aunque el vibrante color rojo le evocaba recuerdos oscuros de la guerra, se dio cuenta de que al ver la alegría en el rostro de Beatriz, aquella tristeza se desvanecía. El doloroso recuerdo asociado a ese color parecía más lejano, como si ella hubiera cambiado la forma en que se veía esa tonalidad tan intensa. Mientras la miraba, una idea cruzó su mente. ¿Sería posible que aquel momento, ese jardín, el cielo azul y Beatriz con aquella flor roja se grabaran en su memoria para siempre? Por otra parte, en el Palacio Imperial, el caos comenzaba a instalarse. Las reuniones de la corte se habían atrasado 2 semanas y los nobles murmuraban en voz baja, preocupados por el estado de salud del emperador. Su asistenta personal, quien siempre mantenía una actitud fría y estoica, estaba visiblemente inquieto ante la ausencia del emperador en las audiencias y reuniones. Así que, decidido a actuar, el asistente fue a la cámara privada del emperador y con una mezcla de respeto y urgencia le informó: Su Majestad, los ministros empiezan a inquietarse. Deberíamos retomar las reuniones lo antes posible. El emperador, envuelto en un aura de pesar, aceptó y ordenó que se organizara una audiencia para el día siguiente, añadiendo: Y que nadie mencione nada sobre mi hijo en mi presencia. El asistente dudó por un momento,
y luego, con cautela, agregó: Su Majestad, también hay otro asunto. La señorita Clara ha insistido en que quiere visitar al Gran Duque. Ella parece decidida a ganarse su favor y solicita que la envíe al ducado de Karlsburg. El emperador asintió casi con indiferencia, pero al recordar aquel detalle, su semblante se endureció. Clara ya debía haber llegado al ducado. Si lograba conquistar a Alexandro, sería algo que él mismo podría manejar, pero en el fondo una sombra de culpa lo atormentaba. Sabía que había fallado como padre y esa culpa se había convertido en un peso que lo consumía cada día. Si hubieras sido un mejor padre, tal vez él no tendría esos gustos tan particulares. Pensó con una tristeza que no se atrevía a expresar. Sabía que la distancia con su hijo era parte de su culpa y ahora todo aquello que había evitado por años comenzaba a alcanzarlo. Esa noche, Beatriz corría con entusiasmo en busca de su amigo Trigger. Al encontrarlo, él se sorprendió de verla fuera de su dormitorio a esas horas. Beatriz, tratando de contener su emoción, le explicó que había salido porque no tenía nada que hacer mientras el duque estaba en su cena y además quería saber cómo estaban Hall y Santos, ya que su seguridad le preocupaba. Trigger, algo divertido, le comentó que estaba considerando ir al festival de la aldea. Se decía que esa noche se podría ver la luna llena de la cosecha, un evento que solo ocurre una vez al año. Estamos en un ducado, dijo Trigger con una sonrisa. Así que creo que un festival no estaría mal. La linda Beatriz no pudo ocultar su emoción. La idea le parecía maravillosa y su entusiasmo la llevó a animarlo aún más. «Eso suena muy divertido», exclamó. «Deberías ir, disfrutar de la comida, de las luces y de las actividades». Trigger, sin embargo, parecía tener en mente algo más que solo diversión. La verdad es que solo quiero ir para pedir un deseo, confesó mirando hacia el cielo. Dicen que si le pides un deseo a la luna de la cosecha, esta te lo concede. Beatriz lo miró sorprendida por la seriedad en su tono. No sabía que su amigo creía en esas cosas y sus ojos reflejaban la mezcla de asombro y curiosidad. ¿Realmente crees en eso, Trigger? Él esbozó una sonrisa tranquila, un poco resignada. No sé, pero lo único que puedo hacer es pedirlo y esperar que se cumpla. Vale la pena intentarlo, ¿no lo crees? Beatriz, tratando de animarlo, le sonrió con dulzura y le aseguró: «Definitivamente se va a cumplir. Yo también pediré un deseo. Quizás la luna sea generosa esta noche». Trigger se quedó en silencio por un momento, su expresión tornándose melancólica. Se sentía culpable por ser el único que tenía que pedir permiso para salir y disfrutar del festival. Pero Beatriz, percibiendo su incomodidad, lo tomó de la mano suavemente y con entusiasmo le dijo: «No te preocupes por mí. Ve y disfruta, Trigger. Tienes que aprovechar cada oportunidad para ser feliz». La calidez en su voz hizo que Trigger sintiera alivio y, finalmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Para él, la compañía y apoyo de Beatriz eran el mejor amuleto de esperanza. Y al ver que Beatriz solo planeaba pedir un deseo para él y no para sí misma, Trigger no pudo evitar cuestionarla. ¿Acaso estás en alguna religión, Chloe?, preguntó con curiosidad. Pero sé honesta, porque si resulta que me estás mintiendo, mis ancestros no te protegerán, te odiarán y entonces no podríamos seguir siendo amigos. Al escuchar la palabra amigos, Beatriz se quedó perpleja, sin poder creer que Trigger realmente la consideraba como tal. Sentía que su corazón daba un vuelco. Trigger notó su sorpresa y, tratando de aclarar, agregó con una sonrisa: «Mira, aunque seas sirvienta o esclava, ¿no es común que pasemos tanto tiempo juntos? Y además, yo confío en ti. Te he contado mi secreto, mi oscuro secreto.
Eso significa algo, ¿no? Beatriz no pudo contener su emoción. Era la primera vez que alguien la llamaba amiga, y esas palabras resonaban en su corazón como algo maravilloso, algo que hacía mucho tiempo deseaba escuchar. Ella miró a Trigger con una mezcla de gratitud y alegría. «Gracias, Trigger. No sabes cuánto eso significa para mí», le respondió con una sonrisa sincera, sintiéndose increíblemente afortunada. Era una sensación cálida y reconfortante, saber que él también la quería y la valoraba como amiga. Aquel vínculo genuino y profundo hacía que toda su realidad pareciera menos solitaria. Mientras tanto, en la cena, los nobles disfrutaban de la reunión, charlando y riendo, pero Alexandro apenas escuchaba las conversaciones a su alrededor. Su mirada vagaba y su mente se llenaba de pensamientos, abrumado por la monotonía de la velada. Para él, aquella reunión no era más que una formalidad aburrida y sin sentido. Al verlo tan callado, el dueño del castillo le preguntó al archiduque si estaba disfrutando del banquete real que habían organizado en su honor. Era un placer recibirlo a alguien de tan alta nobleza, especialmente porque nunca antes había tenido un huésped de tal rango. Alexandro, sin embargo, se sintió algo incómodo. No tenía claro qué clase de hombre era su anfitrión, aunque sabía que había heredado el título tras la muerte de su padre y que actualmente estaba siendo manipulado por el señor Basals, un hombre que había llenado de impuestos a la gente de la región. Recordando las miradas de desaprobación que había notado al llegar, Alexandro sospechaba que su visita no era bien recibida. Además, no podía evitar preguntarse si alguien que se dejaba manipular tan fácilmente podría estar planeando una rebelión en su contra. Aún así, al ver el semblante del joven, le costaba considerarlo una amenaza. Su rostro no mostraba indicio alguno de poder o astucia que lo llevara a tales actos, pero Alexandro era muy cauteloso. A fin de cuentas, ya sospechaba que habían traidores en esos territorios. Y sin dar más rodeos, se levantó de la mesa y le dijo al dueño del castillo que había disfrutado del banquete, pero que era momento de retirarse a descansar. Su anfitrión, algo preocupado, intentó insistir en que el banquete aún no había terminado, pero Alexandro ignoró sus palabras como siempre y con voz firme les ordenó que continuaran disfrutando sin él. Mientras observaba su partida, Evan, su mejor amigo, se preguntaba a dónde iría Alexandro. Intuía, sin embargo, que Alexandro probablemente iría en busca de Beatriz. Al llegar a su habitación, Alexandro se detuvo frente a la puerta. Por alguna razón, le incomodaba entrar sin anunciarse, aunque le parecía extraño tocar. Tampoco quería asustar a Beatriz, quien solía sobresaltarse con facilidad. Así que, después de pensarlo un momento, decidió aclararse la garganta y tosió un par de veces para que ella supiera que había llegado. Sin embargo, al no obtener respuesta, finalmente abrió la puerta y, para su sorpresa, encontró la habitación vacía. En ese instante, escuchó la voz de Beatriz, quien venía corriendo y gritaba disculpándose por llegar tarde. Le explicó, algo nerviosa, que había salido a ver los caballos y a su amigo Trigger y que se había emocionado al enterarse del festival de la aldea. ¿Un festival?, preguntó Alexandro, intrigado. Beatriz asintió con entusiasmo y explicó que esa noche se podía ver la luna de la cosecha, un evento que ocurría solo una vez al año. Al enterarse, Alexandro le preguntó si había algo que deseara pedirle a esa luna especial. Beatriz, con una expresión pensativa, asintió. La pregunta despertó una inquietud en él. ¿Qué desearía Beatriz? ¿Ser una plebeya en vez de una esclava? ¿Que la ceremonia acabe pronto para poder volver a estudiar algo con Jorge? ¿O quizás que el palacio de su infancia fuera restaurado? Sentía una extraña urgencia por saberlo, y más aún por ayudar a que sus deseos se hicieran realidad. ¿Te gustaría ir al festival?
le preguntó de repente. Beatriz lo miró con asombro, como si no pudiera creer lo que acaba de escuchar. Y sin dudarlo más, salieron juntos. Alexandro se cubrió con una capucha para ocultar su identidad, mientras Beatriz no cabía en sí de la emoción. La luna de la cosecha brillaba intensamente y la noche estaba llena de un vibrante aire festivo. Beatriz miraba todo a su alrededor, maravillada, señalando cada detalle a Alexandro y mostrándole las cosas que más le llamaban la atención. Pasaron por puestos de comida y escucharon la dulce melodía de una cantante que llenaba el ambiente con su voz. Alexandro, que usualmente detestaba los lugares ruidosos y llenos de gente, se encontraba disfrutando de la experiencia, sorprendido por cómo el entusiasmo de Beatriz parecía contagiarlo. De repente, la voz de ella lo sacó de sus pensamientos. Gracias por traerme aquí, dijo Beatriz con una dulce sonrisa y el rostro ligeramente sonrojado. Jamás hubiera imaginado que podría estar en un lugar como este si no fuera por usted. Su agradecimiento fue tan sincero que conmovió a Alexandro y no pudo evitar sonreír. En ese momento, supo que aquella noche, bajo la luz de la luna de la cosecha, sería un recuerdo que no olvidaría nunca. Al ver cómo los ojos de Beatriz se iluminaban al ver una vela, Alexandro no dudó en comprarle una. Juntos se ubicaron bajo la luz de la gran luna, listos para pedir un deseo. Beatriz, sorprendida de que Alexandro también tuviera una vela y hubiera cerrado los ojos con seriedad, se quedó un momento observándolo antes de hacer lo mismo. Su mayor deseo esa noche era que el sueño de su amigo Trigger se cumpliera, y al cerrar los ojos lo pidió con el corazón lleno de esperanza. Ambos permanecieron en silencio, inmersos en sus pensamientos y deseos, mientras la luz de la luna iluminaba la escena. Esa luna, tan hermosa y diferente, no era la misma que Beatriz había visto en tantas noches de insomnio. Esa noche, la luna parecía brillar solo para ellos, como si estuviera otorgándoles un momento especial e inolvidable. Después de hacer sus deseos, siguieron caminando por la feria, disfrutando de las risas y la música que flotaban en el aire. De repente, Beatriz se detuvo al ver un broche de cabello con la flor roja del árbol de la mañana, una pieza sencilla pero exquisita que capturó su atención. Sin poder disimular su fascinación, se quedó mirando el adorno. Alexandro notó el interés en su mirada y, acercándose a ella, le preguntó con suavidad: ¿Te gustaría tenerlo? Beatriz, aunque lo deseaba, negó con la cabeza y sonrió tímidamente. No, se me vería feo, dijo con una mezcla de vergüenza y modestia. Beatriz, visiblemente nerviosa, cambió rápidamente de tema, intentando disimular su vergüenza y apresurándose a salir de la tienda. Alexandro la observaba en silencio, sin decir nada, pero su mente estaba llena de pensamientos que se entrelazaban y florecían en su interior. Mientras caminaban, él reflexionaba sobre algo tan simple y a la vez tan complejo como la belleza de las flores. Cada una tenía su propio encanto y singularidad, y aún así, todas coexistían en armonía. Era inevitable para él trazar una comparación con Beatriz. Ella, con su humildad y timidez, parecía no comprender la luz que irradiaba, igual que una flor que nunca se da cuenta de su propia belleza. Y ese broche de la flor roja había captado su atención de una manera que Alexandro no lograba ignorar. Al verlo, le había recordado la sonrisa sincera de Beatriz, aquella que había mostrado al admirar la simpleza y belleza de las flores. Con una suave sonrisa, Alexandro decidió comprar ese broche. Quizás ella aún no se daba cuenta de cuánto significaba para él aquel detalle, pero Alexandro intuía que, en algún momento, Beatriz entendería el valor de ese pequeño gesto. Poco después, cuando ambos regresaban al castillo, Beatriz, con el alma aún iluminada por la experiencia, le agradeció nuevamente a Alexandro.
Nunca habría imaginado que un festival podría ser tan hermoso, ni que la luna con su fulgor plateado pudiera arder con tal intensidad. Era la primera vez que asistía a algo así, y la sensación en su pecho era de una dulzura inesperada. La luna inmensa y perfecta parecía ser la dueña del cielo, pintando de magia cada rincón del festival. Le agradeció a Alexandro por compartir ese momento con ella. Aunque no lo demostraba, Alexandro sentía una curiosidad inmensa que le ardía en el interior. ¿Qué deseo había pedido Beatriz bajo esa luna tan deslumbrante? Así que decidió no callar más. Si realmente deseas agradecerme, respóndeme algo, dijo casi con desesperación. Al escuchar sus palabras, Beatriz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Acaso había descubierto su secreto? ¿Había adivinado lo que realmente era? Cerró los puños con fuerza, como si al hacerlo pudiera frenar las palabras que estaban por salir. Si le preguntaba sobre su verdadera identidad, tendría que confesarlo todo. No podía esconderse más. Su mente se llenó de temores y dudas, pero sorprendentemente la pregunta de Alexandro fue otra. ¿Qué fue lo que deseaste?, le preguntó, con su voz teñida de una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sorprendida, Beatriz, con su voz quebrada, le miró a los ojos, tratando de encontrar la valentía que sentía tan lejana en ese momento. ¿Quieres saber mi deseo?, preguntó, como si intentara asimilar la idea de compartirlo. Alexandro asintió con un leve movimiento de cabeza, pero dentro de él una tormenta de pensamientos lo sacudía. Quería ayudar a Beatriz. Si su deseo era ser libre o tener una vida mejor, él haría lo que fuera necesario para cumplirlo. Si anhelaba riquezas o una vida diferente, nada le detendría. Si deseaba restaurar lo que había perdido, como el reino o su dignidad, él le ayudaría a conseguirlo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero, ¿y si Beatriz deseaba algo más grande, algo que él mismo no podría otorgar? Que si le culpaba por lo que había sucedido en el pasado, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. Cuando vio que Beatriz guardaba silencio, un miedo inexplicable lo envolvió. ¿Sería posible que ella jamás lo perdonara por todo lo que le había hecho? En un impulso, volvió a hablar. ¿Te cuesta mucho decírmelo?, preguntó, casi con una súplica en su voz. Beatriz lo miró con el rostro tenso, luchando consigo misma. Era difícil decirle la verdad. No podía compartir el secreto de su amigo Trigger, ni exponerlo ante Alexandro. No sin saber cómo lo tomaría él, o qué pensaría al respecto. Finalmente, ante la insistencia de Alexandro, se armó de valor y susurró como si las palabras pudieran desvanecerse en el aire. Mi deseo es que el deseo de Trigger se cumpla. Alexandro se quedó paralizado al escucharla. La respuesta no era lo que había imaginado. Beatriz le explicó con voz suave pero firme que Trigger le había ayudado mucho y que por eso quería que su deseo se hiciera realidad. Pero, ¿por qué no deseas algo para ti?, preguntó, confundido. Aún le costaba entender por qué ella había pedido algo por otra persona. Beatriz apretó los puños, como si al hacerlo pudiera mantener la calma. Cerró los ojos y con voz baja respondió: sí, quiero ser libre, pero no tiene sentido pedir algo imposible, algo que nunca se cumplirá. No tengo más deseos, Alexandro. Estoy satisfecha con lo que tengo. Solo deseo estar viva, nada más. No quiero ser avariciosa. La respuesta lo dejó mudo. La sinceridad de sus palabras lo atravesó como un rayo. No podía creer que Beatriz, a pesar de su dolor, estuviera en tanta paz consigo misma. Un silencio pesado cayó entre ellos. Alexandro, con una mirada que reflejaba una mezcla de pena y comprensión, dio media vuelta. Es hora de regresar, dijo con voz firme pero sin alegría. Al llegar a la habitación, Alexandro ya se encontraba relajado, habiéndose bañado y ahora leyendo un libro. Beatriz, con una mirada un tanto dudosa, se acercó y le preguntó si necesitaba algo más. Él levantó la vista de su lectura y respondió con una calma sorprendente. No necesito nada. Beatriz asintió
y viendo que la conversación llegaba a su fin, comenzó a despedirse. Ya es tarde, me retiraré a las habitaciones de las sirvientas. Pero Alexandro, cerrando el libro y dejándolo a un lado, la miró con una expresión seria. Sin levantar la voz, le respondió: ¿No te lo dijeron? Hemos decidido que compartiremos la cama hasta que nos vayamos del castillo. Las palabras golpearon a Beatriz tanto que se quedó petrificada. ¿Cómo era posible? ¿Por qué tendría que compartir la habitación con él, siendo ella una simple esclava? La incredulidad invadió su ser, pero al mirar a Alexandro, notó que no estaba jugando, que su decisión era firme y de alguna manera inquebrantable. Beatriz se preguntaba si acaso Alexandro estaría cómodo con su presencia allí, pero él decidió disimular su incomodidad, hizo un esfuerzo para aparentar que no se encontraba bien, tosió ligeramente y con voz apagada le confesó: La verdad es que me siento enfermo. Al escucharle, Beatriz sintió un repentino escalofrío de preocupación. Alexandro le explicó que sufría de un insomnio tan profundo que la única forma de dormir era con una copa de vino, pero lo peor de todo era el temor de que alguien pudiera entrar a su habitación, lo que empeoraba su estado. Por eso añadió: «Deseo que cuides de mi habitación». Beatriz lo miró con sorpresa, percibiendo aquella pequeña grieta en la armadura del archiduque. Él, siempre tan imbatible y seguro de sí mismo, ahora mostraba una vulnerabilidad que raramente se veía. Ella lo comprendió todo. Pensó en las batallas que debió enfrentar, en los horrores que seguramente lo habían marcado para siempre. Tal vez esa era la razón por la que rechazaba a todas las mujeres, porque alejaba a quienes trataban de acercarse a él. Recordó cómo, ante el más mínimo intento de seducción, él se mostraba indiferente o incluso cruel, rechazando a las hermosas damas que le ofrecían su compañía. Un pensamiento curioso y algo perturbador cruzó la mente de Beatriz. ¿Acaso el archiduque tiene los mismos gustos que Trigger? Al pensarlo, un escalofrío recorrió su espalda, pero en el fondo, algo le decía que tenía sentido. Eso explicaba en parte la distancia que mantenía con las mujeres, su actitud evasiva ante cualquier intento de acercamiento. Al ver la mirada pensativa de Beatriz, Alexandro se preguntó qué es lo que pasaba por su mente. ¿Había notado algo? ¿Era tan evidente su mentira? Pero en el fondo sabía que no era una mentira. Él realmente sufría de insomnio. Aún así, debía haberlo dicho con más naturalidad, sonreír como siempre. Así que con una sonrisa tímida, Beatriz en su mente concluyó que efectivamente Alexandro debía tener los mismos gustos que Trigger. Pero la verdad es que Alexandro simplemente lo único que quería era encontrar una manera de ver dormir a Beatriz, porque la serenidad en su rostro le relajaba profundamente. Ella se veía tan hermosa mientras descansaba que su sola presencia era suficiente para calmar su propio tormento interno. ¿Logrará Alexandro convencer a Beatriz para que duerma en su habitación? ¿Logrará enamorarla? Ya lo veremos en un próximo capítulo. Así que los espero en un nuevo video. Cuídense mucho, gracias por su paciencia y les mando un fuerte abrazo. No olviden darle like al video, compartirlo con sus conocidos para tener más vistas y dejar su valioso comentario, el cual siempre leemos, Ley y yo, con mucha emoción. Chao mis chicos, nos vemos pronto.